¿Qué tal? Buenos días a todos. Seguimos con el tema de esta semana. Es muy parecido al anterior, ¿sí? Como la semana anterior trabajamos todos juntos ejercicios, casi todos los ejercicios. Este es muy fácil porque ya se lo saben. Solo hay un pequeño cambio, por así decirlo, que es lo que vamos a estar trabajando en este video. Lo que vamos a hablar esta semana, seguimos con el pasado, pero ahora vamos a hablar de los verbos irregulares. Ahí se me fue una R, perdón. Irregular verbs. Recuerden que cuando hablamos del verbo to be, es para hacer un resumen de lo que hemos visto. Cuando hablamos del verbo to be, del verbo be, en presente es am, is, are. Y lo que hicimos la semana antepasada es el pasado de am, is, are, que es was, were. Ese fue el primer tema. Ok, was y were. Tienen que saber a qué persona le corresponde was y a qué persona le corresponde were. Ese fue el primer tema. Y luego, lo que vamos a ver ahorita, dijimos, son los verbos irregulares. La semana pasada vimos los verbos regulares, que son aquí del lado izquierdo, los que se les agrega ed. Los verbos irregulares se llaman así porque no siguen ninguna regla. Se los tienen que aprender, no hay de otra. Por estas circunstancias no se van a aprender la mayoría. Yo les voy diciendo cuáles, pero tienen que aprenderse cómo cambian. Y simplemente cambian como cambian. Y por eso se llaman irregulares. Por ejemplo, run, que es correr, cambia a ran. Fly, que es volar, cambia a flew. Eat, que es comer, cambia a ate. Y go, que es ir, cambia a went. Entonces, esta semana son los que vamos a estar viendo, los verbos irregulares. Aquí dice reglas, aunque no son reglas, nada más es un ejemplo de, número uno, hay algunos que cambian mucho, como buy, que significa comprar, cambia a bought. Hay unos que cambian poquito, por así decirlo, cambian una letra, eat, ate, que es comer, ya dijimos run, ran, que es correr. Tres, hay algunos que no cambian, como cut, que es cortar, hit, que es golpear o pegar. Y hay algunos muy poquitos, por ejemplo, read, que se escribe igual en presente, en pasado, pero se pronuncia diferente. En presente se dice read, leer. En pasado se dice como el color red, ¿ok? Entonces, no son reglas, aquí le puse rules, pero era nada más para que vieran que hay algunos que cambian mucho, como el número uno, hay unos que cambian una letra, como el dos, hay unos que no cambian, como aquí el número 3, y luego tenemos read, que se queda igual, pero lo que cambia es la pronunciación. Esos son los tipos, por así decirlo, de verbos irregulares que tenemos. Entonces, esto también es como un repaso. Aquí tenemos presente, acuérdense, también lo vimos en el repaso, solo es para que lo recuerden. Presente. Cuando hablamos de presente, se pone el verbo normal. Cuando hablamos de I, we, you, they. Y cuando hablamos de he, she, it, lleva una S. Esto es presente. Y entonces la semana pasada empezamos el pasado con los verbos regulares y ahora vamos a ver el pasado con los verbos irregulares. Esta diapositiva solo es un recordatorio de lo que ya hemos visto también. Y entonces, aquí tenemos cómo se hace una oración afirmativa con los verbos irregulares. Tenemos siempre la persona y luego el verbo en pasado y en este caso el complemento. Tengo el verbo en pasado y entre paréntesis está en presente para que sepan de dónde viene. No se tiene que poner. Nada más ahorita es una referencia visual. Entonces, si tú dices en presente, yo voy es I go to Cancún. Eso es presente. Pero el pasado de go es went. Si quiere decir yo fui, I went to Cancún. Tú comiste, you ate a pizza. Él voló a Japón. He flew
to Japan. Ella durmió toda la noche. She slept all night. Nosotros escribimos una carta. We wrote a letter. Pasado. Nosotros vimos un león. We saw a lion. Ellos tomaron el autobús. En inglés, la idea sería tomar el camión. They took the bus o un examen. They took an exam. Entonces, los verbos irregulares, pues tenemos que poner el verbo como es. Aquí no llevan ed. Tenemos que poner según cómo cambia. Una vez más, entre paréntesis está el presente y del lado izquierdo es el verbo en pasado. Este es el único cambio de lo de la semana pasada a esta semana. La semana pasada les poníamos ed. En oración afirmativa les poníamos ed. Ahora no. Ahora en una oración afirmativa tenemos que poner el verbo como cambia. Entonces, una vez más, I went to Cancun, you ate pizza, he flew to Japan, she slept all night, we wrote a letter, they saw a lion, they took the bus. El verbo en pasado. Pero en una oración negativa, si recuerdan, en la semana pasada decíamos, el verbo va normal. Aquí también va normal. Entonces, como ustedes ya saben que en una oración negativa el verbo va normal, pues está más fácil. Ya recuerdan esa regla. Entonces, perdón, se cambió ahí. Para decir que no hicimos algo en pasado con verbos irregulares, pues simplemente persona, didn't o did not, ya saben, y el verbo va normal. Por eso se los puse acá entre paréntesis, para que sepan cuál o cómo es que cambió. Entonces, I didn't go to Cancun. You didn't eat pizza. She didn't fly to Japan. She didn't sleep all night. We didn't write a letter. O, ¿de acuerdo? Podemos hacer cualquier combinación. You didn't eat pizza. They didn't take the bus. They didn't sleep all night. They didn't eat pizza. They didn't fly to Cancún. Entonces, oraciones negativas. Persona, did not o didn't. Verbo normal. Y por último el complemento. Y para las preguntas es lo mismo. La semana pasada decíamos, cuando hacemos una pregunta, tenemos que poner el did al principio y el verbo va normal. Aquí también el verbo va normal, por eso mantengo los mismos verbos. Entonces, si quieres preguntar, ¿tú comiste pizza? Decimos, did you eat pizza? Ellos vieron un león. Did they see a lion? ¿Tú fuiste a Cancún? Did you go to Cancún? Etcétera. Entonces, para hacer preguntas, empezamos con did y luego la persona, el verbo normal y el resto de la oración. Así es como se hacen las preguntas. Y aquí tenemos una comparación en oraciones afirmativas, que será la primera fila, y luego oraciones negativas, segunda fila, y oración en preguntas, que sería la fila hasta abajo. Del lado izquierdo tenemos los verbos regulares y del lado derecho tenemos los verbos irregulares. Cuando hablamos de verbos regulares, solo en la oración afirmativa lleva la ed. En la oración negativa, hablando de verbos regulares, ya no lleva la ed. Y en preguntas, hablando de verbos regulares, tampoco lleva la ed, como pueden ver en estas oraciones. We played soccer yesterday, afirmativa. We didn't play soccer yesterday, negativa, perdón, ahí se me fueron dos A. Y did we play soccer? Esa sería una pregunta. Y de los verbos irregulares, fíjense, como ya hemos dicho, solo en la oración afirmativa cambia el verbo. Por eso puse la comparación de estos dos. Primero, para que recordaran lo que vimos la semana pasada. Y segundo, para que les quedara un poco más claro. Entonces,
Hablando de verbos irregulares, oraciones afirmativas, el verbo cambia. Tenemos que ponerlo según su cambio. Entonces, Sam went to Cancún. Negativa, Sam didn't go. Recuerden, en la oración negativa, el verbo va normal. Es por eso que se los tienen que aprender ustedes, no hay de otra. Tienen que aprenderse cómo cambian los verbos. Y en la pregunta otra vez, did Sam go to Cancún? Nuevamente el verbo normal. Entonces, hablando de pasado en general, en las oraciones afirmativas, o les ponemos el ed si son regulares, o cambiamos el verbo si son irregulares. En las oraciones negativas ponemos el didn't siempre y el verbo va regular, verbo va normal. No importa si es verbo regular o irregular. El verbo siempre va normal en las oraciones negativas y en las preguntas que empezamos con did, el verbo también siempre va normal. Siempre va normal, no importa si hablamos de verbos regulares o verbos irregulares. Y por último, algo que nos faltaba mencionar son las respuestas cortas o short answers, que aquí está bien fácil. Si es afirmativa, siempre vamos a empezar con yes y terminar con did. Si es negativa, siempre empezamos con no y terminamos con didn't. ¿Qué es lo que va a cambiar nada más? La persona, nada más. Por ejemplo, la primera pregunta, did you study for the exam? Ahí estamos usando un verbo regular. Pues no importa, porque podemos decir yes, I did, yes, you did, yes, we did, yes, they did. Si es afirmativo o si es negativo, no, I didn't, no, you didn't, no, he didn't, no, we didn't. Lo único que le cambiamos sería la persona, ¿ok? Que es el ejemplo de abajo. Did she eat yesterday? Aquí tenemos un verbo irregular, pero pues no nos importa en la respuesta porque funciona igual. Si fuera negativo sería no, she didn't. Si fuera afirmativo sería yes, she did. Entonces, si comparan las respuestas, esta de aquí arriba, de la pregunta de arriba, con la de abajo, bueno, sí cambio el orden para que pongan atención, pero la única diferencia, por ejemplo, entre no, I didn't, no, she didn't, es la persona. Lo único que cambia en nuestras respuestas cortas es la persona, hablando de pasado. Así como la oración afirmativa, si se fijan, yes, I did o yes, she did, lo único que cambia entre esta y esta, pues es la persona. Entonces, oraciones cortas, afirmativa, yes, persona, did. Oraciones, respuesta corta, negativa, no, persona, didn't. Una vez más, hablando de respuestas cortas, afirmativa, yes, persona, did. Negativa, no, persona, didn't. Y eso sería todo. ¿Ok? Una vez más, oración afirmativa, hablando de verbos irregulares, persona, verbo en pasado como cambie y el complemento. Negativa, hablando de verbos irregulares, persona, didn't o did not, el verbo normal y el resto de la oración. Preguntas, empezamos con did, persona, verbo normal y el resto de la pregunta. Y por último, las respuestas cortas, que pueden ser yes, you did, yes, I did, yes, we did, o no, you didn't, no, I didn't, no, they didn't. Depende de cómo quieras contestar. Bueno, este es el video de la semana. Ya saben, deben de tomar sus apuntes. Se los voy a poner por mensaje. Los deben de subir en la primera hora clase, o bueno, en la hora clase. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio, que se los voy a explicar de una vez. Esta semana no nos vamos a ver en Zoom. Yo les voy a grabar los videos de explicación de todos los ejercicios y voy a hacer algunos. Y ustedes los hacen el resto de la semana. Solo por cambiarle un poco, para salir un poco de la rutina. Espero que les sirva a ustedes para que no se estresen tanto esta semana, que son los exámenes. Les repito, ustedes van a hacer los ejercicios solos. Yo les voy a dar los videos de cómo los voy a ir haciendo, que es el siguiente video.
Espero que les quede claro y nos estamos viendo. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar.